Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy estamos nuevamente con nuestro amigo, viejo compañero ya de Rimbel 35, Pedro Amorós. ¿Qué tal, Pedro? Encantadísimo de nuevo de estar aquí contigo, por supuesto, y con todos tus espectadores que me encantan. Gracias, gracias, por supuesto que sí. Bueno, Pedro, hoy vas a hablarnos sobre la próxima extinción. Es un tema que me sorprendió que me comentaras el otro día porque yo hice un vídeo en Instagram. Por cierto, estoy en Instagram. Los que quieran contactarme, ahí estoy. Ahí, Y ahí. bueno, hice un vídeo muy pequeñito diciendo a mi audiencia que, bueno, curiosamente habíamos grabado hace poco con nuestro amigo Robert Martínez. Y bueno, Sí. la verdad que fue extraño porque dije, bueno, mientras grabábamos esto habían pasado dos sucesos muy curiosos en Ajá. Barcelona precisamente. Primero fue un extraño Ujú. bólido con una luz muy fuerte en los cielos. Bueno, ya dijeron, es un Sí, me lo bólido, comentaste. Sí, que sí, yo, por sí, sí. supuesto, ya sabes que desconfío de estas cosas, de todo aquello que podemos ver en el cielo, pues enseguida salen los astrónomos de turno para que la gente precisamente les haga Le dé caso, una cierta explicación. una cierta explicación para no vaya a ser que el rebaño se empiece a inquietar, ¿no? Pero bueno, parece ser que fue una luz muy fuerte y después, mientras estábamos pues con Robert la noche del pasado lunes grabando, se produjo un terremoto de Sí, 2,5 en Barcelona. Entonces dije, bueno, esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico como un Barça-Madrid en la ufología. sí, Se eso, produce más o un menos. movimiento sísmico y una extraña luz en el cielo. Entonces, Pedro me llamó y me dijo, David, vamos a hablar de la próxima extinción. Digo, bueno, veremos a ver qué es lo que tienes que decirnos. Bueno, tú sabes que yo soy un apasionado del tema de la paleontología, de los fósiles, en Aventura del Misterio, que es el canal mío, que estáis todos invitados a echarle un vistacito allí, a ver cómo, bueno, pues estamos ahí debatiendo un poco entre el bien y el mal y el miedo a veces. Pero bueno, hay uno de los capítulos que tengo que lo dediqué concretamente a el estudio de un posible volcán extinto ya de hace 200 millones de años. Vamos a hablar de extinciones masivas, vamos a hablar de cómo posiblemente nos vamos a extinguir. Y sé que tenemos poco tiempo porque hoy va a ser un vídeo un poco rápido, pero sí quiero dejar claro que a lo mejor nos estamos equivocando, David. Eh, Todos comprendemos que, y la ciencia se ha encargado de ello, sobre todo ciencia se ha encargado de ello, y fíjate lo que te digo, que también nos están empezando a variar las cosas, que la extinción de los dinosaurios, la quinta extinción, que es como se llama, que se produjo hace 65 millones de años, partió del posible impacto de un asteroide, de un meteorito sobre la Tierra en el Golfo de México, concretamente en Chicxulub, que pertenece a la península del Yucatán, y que, bueno, pues que aquello fue caótico, ¿no? Estamos hablando de una piedra que cuando tocó el suelo todavía estaba en la atmósfera la otra parte. Estamos hablando de una montaña como el Everest, que tenía aproximadamente unos 13 kilómetros de diámetro, el cual impactó a 35.000 kilómetros por segundo. Pero Ojo, una cosa, perdón, Pedro. por hora, Sí, sí. todos estos datos que parecen ser pues, muy excesivamente aproximativos, es decir, parece que hayan estado ahí los científicos para saber a qué velocidad iba, dónde cayó, si fue meteorito o fue otra cosa, pero ¿no te parece un poco extraño que todo esto se diga así, ¿no? Extinguieron a los dinosaurios. Como si Claro, hubieran estado ahí con gafas y palomitas de maíz viendo el espectáculo, ¿no? claro, totalmente. Es que vamos a ver, yo no estoy nada de acuerdo con esto, evidentemente. Yo he tenido muchísimos planteamientos. De hecho, escribí un libro basándome precisamente en todo esto, que es El séptimo ancestro. Bueno, es una novela, vamos, no es ensayo, mis libros son ensayo, pero eso era una novela que partía desde ese estudio, el Sí, estudio sí, de sí. las extinciones, ¿no? Y el por qué, ¿no? Entonces, fíjate que yo empecé a plantearme el cómo es posible que la evolución de los dinosaurios no hubiera tenido lugar como se produjo. A ver, David, en el momento en el que los dinosaurios empiezan a evolucionar en la Tierra, viven 150 millones de años, hace 230 millones de años o hacía 230 millones de años que empezaron a, eh, a evolucionar los dinosaurios.
El ser humano, para que nos hagamos una idea, si un año entero es la vida en la Tierra, los dinosaurios gobernaron hasta el mes de diciembre, aproximadamente hasta el 31, y el ser humano aparecieron las 4 últimas horas del año. Entonces, ¿qué evolución hemos tenido? ¿Por qué se ha producido esa evolución? ¿Existe una raza posiblemente extraterrestre que visitó eh, la Tierra en el pasado y que pudieron manejar el futuro de la humanidad, el futuro de la Tierra? ¿Vieron ellos casualmente que una especie como los dinosaurios tenía que morir para que dieran paso a los seres humanos? Y gracias a eso, hace 65 millones de años, nosotros éramos unas simples musarañas que vivían en el bosque. Los dinosaurios ya tenían evolución. De ahí parte mi libro, de verdad, el séptimo ancestro, que no estoy haciendo publicidad de él, ¿no? Pero de ahí parte y plantea ¿Y una por serie. qué no? ¿Y por Bueno, qué sí, no? también. Pero bueno, el caso es que o sea, hay que reestructurar ciertas cosas y lo haremos juntos, ya lo verás, porque sé que te va a encantar, ¿no? Pero es verdad que la evolución de las especies en la Tierra siempre ha tenido un porqué. Los científicos saben hasta dónde saben y saben hasta dónde saben hasta que dejan de saber. Y esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. Porque cada vez que evoluciona una especie, lo hace para adaptarse al medio. El Pedro, único. yo Sí, sí, pregunto, ¿y si no hay evolución? ese es el problema. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo realmente se ha producido una evolución? Yo siempre he estudiado la evolución darwiniana, evidentemente, pero ¿hasta dónde va a llegar lo que es la adaptación de las especies? Si precisamente la dominante, que somos nosotros, y parece que seamos la única especie en nuestra Tierra, en lugar de adaptarnos al medio, estamos adaptando el medio a nosotros. La evolución darwiniana ha parado, se ha descompuesto y los científicos quieren seguir haciéndonos creer y llegar, en cierto modo, y no tengo nada en contra de los científicos, de hecho amo a la ciencia, que todo parece que está demasiado cuadrado cuando realmente no es cierto. Hay ¿Y, y, eslabones que nos faltan. y tú, Pedro, crees que una civilización superior pudo crearnos a nosotros a nivel de manipulación genética? Bueno, a ver, el planteamiento de mi libro del séptimo ancestro, como decía, es una base fundamental para ello. Yo pienso, estoy absolutamente convencido de que la existencia del ser humano en la Tierra no es casual, de que la extinción de los dinosaurios, que era nuestro principal enemigo, se produjo por algo y que no estamos aquí simplemente por el capricho de la naturaleza. Yo creo que algo o alguien en algún momento de la existencia, quiso poner en juego ciertas artes naturales, porque lo que no sabes es que realmente cuando impactó el meteorito, que esto sí que está comprobado científicamente, hace 65 millones de años en Chicxulub, y que está el cráter de 300 kilómetros de diámetro, los dinosaurios muy probablemente ya estaban todos muertos, Pero una cooperando cosa, con Pedro, ellos. que haya un cráter significa por cojones que tiene que ser un meteorito. No, evidentemente. A ver, un cráter meteórico, a ver, lo que diferencia un cráter meteórico de un cráter de un volcán, por ejemplo, es que se encuentran presencias de materiales extraterrestres. En este caso, abunda el iridio. El iridio es un material extraterrestre que además, cuando impacta este meteorito o esta cosa, llamémosle cosa porque no lo sabemos bien, Claro, pero cuando decimos extraterrestre, claro, este material que has citado, totalmente. no quiere decir que sea de otro planeta, puede ser foráneo, pero ¿de dónde? Ahí está. Es que ese es el verdadero problema. Nadie lo sabe. Algunos apuntan a que ese asteroide venía de la nube de Oort, otros apuntan a que se desvió del cinturón de asteroides, posiblemente que envuelve la Tierra con Júpiter y demás, ¿no? Y otros apuntan a que no fue ningún tipo de meteorito. Lo que sí que es cierto es que tenemos una evidencia, ¿vale? Démosla por válida, pero ¿qué pensaríamos si realmente cuando impacta el meteorito todos los dinosaurios ya estuvieran muertos? Estamos hablando de 10.000 millones de dinosaurios.
10.000 millones de dinosaurios, más que humanos hay hoy en el planeta. Mucha peña. Demasiado. Entonces, ¿dónde están? Y si realmente se hubiera producido por, por un impacto de un meteorito, estarían todos en el mismo estrato fósil. Y no están. Y ¿Dónde no están? está. ¿Dónde están? Sí que se encuentran restos de dinosaurios, por supuesto que sí, pero ¿dónde están todos? Porque si realmente se produce una extinción a causa de un cataclismo tan sumamente brutal como el que hemos ido hablando aquí en Rimbel durante muchas veces, ¿dónde están los dinosaurios? ¿Dónde está el elemento? O sea, cuando un forense o un CSI va a buscar pruebas de la evidencia de un crimen, tiene que encontrar sangre. ¿Y aquí dónde está la sangre? No ¿Y tenemos. eso qué te hace suponer? Esto lo que me hace suponer es que hay algo que eliminó a los dinosaurios para que existiera el ser humano. Esto es evidente. Y ese algo puede ser muy sencillo de entender pensando en que algo o alguien inoculase cierto virus o cierto elemento Elemento selectivo, selectivo que no mató a otras especies. correcto. Y solamente, pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los reptiles, la tortuga, por ejemplo, una tortuga, una ranita. Si realmente se hubiera producido una extinción como la que supuestamente estamos entendiendo, las ranas hubieran desaparecido. Porque las Todo. ranas Y son los anfibios cocodrilos, los y los cocodrilos. cocodrilos también. Pero no solo eso, las ranas son anfibios y los anfibios tienen un metabolismo que se adapta al cambio climático. Cuando se produce una variación del cambio climático, los primeros que lo notan son las ranas, los anfibios concretamente, ¿no? Y las ranas siguen ahí, siguen su proceso evolutivo, porque no desaparecieron. O más, las tortugas, que son sumamente sutiles al medio y que además el 75% de las especies del planeta que hacían peligrar la existencia del ser humano desaparecieron, David, desaparecieron, sucumbieron, dejaron de existir y dieron paso al florecimiento de los mamíferos, entre los que nos encontramos esas musarañas de hace 65 millones de años, somos nosotros. Entonces, ¿qué hubiera pasado si un solo dinosaurio no se hubiera extinguido o no lo hubieran extinguido? Hoy en día tendría una capacidad de 65 millones de años evolucionada. El planteamiento es, ¿no será que realmente algo o alguien estuvo haciendo experimentos en nuestro propio planeta para decir, basta ya de dinosaurios y vamos a hacer que aparezca algo que aquí implantamos, que es un ser humano? Pero, ¿y eso no es acaso algo que sugiera precisamente la teoría del laboratorio viviente? Por supuesto, Que estoy totalmente. esto no es un planeta, esto es una especie de reino, en donde hay una serie de inteligencias que han estado pues, detrás, imagínate, no gobernando, sino creando este hábitat, Creando. aparentemente, pues, aparentemente, vamos a decir, azaroso, que tiene sus propios elementos de regeneración del ecosistema, etcétera, pero que en realidad no es así. Hay alguien, unas inteligencias que regulan toda esta macroestructura, ¿no? Pero si ya estaba dicho, David, y expuesto y escrito en las tablillas sumerias de la biblioteca de Asurbanipal, que Claro, tú sabes tanto de esto. En fin, estaba ya todo ahí expuesto de una ahí, manera posiblemente interpretativa, pero vaya, ahí se dice que la Tierra es plana, concretamente, que el cielo fue dividido de la Tierra, fue separado el cielo de la Tierra, y que los grandes dioses Anunnaki crearon todo esto y crearon al ser humano. Esto lo dicen los textos sumerios. entonces, ¿qué nos queda por demostrar? Porque realmente yo me hago la pregunta. Yo, a ver, siempre he sido un apasionado, un amante de los fósiles, de la paleontología. A mí la evolución me apasiona. Haremos más programas sobre las extinciones, porque evidentemente tengo muchos datos aquí para poder mostrar y para poder decir que me están rayando la cabeza. Y ya, es que ya no nos damos cuenta hasta qué nivel nos están manipulando. Realmente los gobiernos, que son los que gobiernan realmente
yo no sé si en la sombra, yo creo que ya no es en la sombra, ya es en la luz, ¿no? Pero están ahí gobernando y manejando un poco la información que nos llega al resto de los borregos que Sí, estamos sí, viviendo en la porque Tierra. bueno, el problema es que el pueblo llano baja la cabeza, acepta las teorías, Totalmente, porque lo ha dicho tal, el principio de falacia de autoridad, que se llama. totalmente. Entonces, claro, ese es el problema, no se cuestionan las cosas, el que lo hace lo señala. Ya has visto lo que pasa cuando sacamos tema ya sabes, tierra recta. Entonces, bueno, Sí, te señalan y rápidamente es como una especie de dictadura global, no se puede. No se puede cuestionar el sistema, no puedes salirte del marco establecido y es que ese es el problema. Ese es el problema. nos han enseñado, David, incluso a nosotros, los borregos, a protestar cuando alguien lo hace. Es Sí. que nos han predispuesto a nosotros mismos contra nosotros mismos. Esto es lo que yo no puedo aceptar, ¿no? Pero bueno, casi volviendo al tema, fíjate lo que te digo, ¿cómo nos vamos a extinguir? ¿Cómo nos vamos a extinguir? Del mismo modo que los dinosaurios se extinguieron y estuvieron 150 millones de años, cuando nosotros llevamos un par de millones de años simplemente ahí, ¿cómo nos vamos a extinguir? Pues yo te voy a dar una posible respuesta, si me permites. Adelante. ¿Tú conoces las teorías del profesor David Jacobs? Algo. Algo. Bud Hopkins, John Mack, fueron los que estudiaron, los grandes pioneros de las abducciones, ¿no? Ajá. Ellos creían, al menos lo que es Bud Hopkins, al menos, y el profesor David Jacobs, que seríamos sustituidos progresivamente por una raza de híbridos. Ujú. Los híbridos de los grises, ¿no? Y entonces, fíjate que esto podría ir en relación a lo que estás tú comentando. Un ¿Por qué no? siguiente proceso evolutivo con otra humanidad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, a mí me están empezando a cuadrar muchas más cosas de las que yo me había imaginado. O sea, la evolución del ser humano, evidentemente, yo comprendo ciertas cosas, pero hay otras cosas que no comprendo. Porque Hay tú ciertos... mismo reconoces que alguien lo elige, el destino eh, de cada especie. Está claro. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué no fuimos, y por qué no hemos sido nosotros mismos desde el futuro que hubiéramos venido a modificar nuestra propia creación? ¿O por qué nosotros, cuando el planeta empiece a variar su estabilidad y pueda desaparecer, que esto ocurrirá en un futuro, ¿no? Pero, ¿por qué no habremos migrado a otros puntos y habremos sido nosotros? ¿O por qué no seremos el resultado de un experimento que están haciendo otras inteligencias de otros posibles sistemas solares? Hay muchísimas preguntas que nos dejan en pie y que no podemos llegar a comprender hasta que no sepamos cuál ha sido el camino recorrido por nuestra propia especie. No podemos olvidar que somos el producto de algo que no tiene una fácil evolución desde el punto de vista darwiniano. No la tiene. Sí, sí, creo en la evolución y la adaptación de las especies, evidentemente al ecosistema que las envuelve, pero nosotros, los seres humanos, si hemos sido nosotros precisamente la excepción que colma la regla ante la adaptación del medio a donde vivimos, en lugar de adaptarnos nosotros al medio. Entonces, visto esto, yo me lo creo todo, así de claro. Todo puede ser y desde luego parece que aquí hay alguien que está jugando a las cartas en un juego que nosotros desconocemos y que sin duda esto es un experimento. Somos parte de un experimento. Ya lo creo. Vamos a dejar aquí el tema, Pedro, y vamos a ampliarlo mucho más en futuros Lo vídeos. ampliaremos. Toda esta explicación que hoy nos has dado nos la vas a enriquecer muchísimo más. Aquí estaremos. Gracias, gracias de verdad. Saludos a todos. Estáis invitados a Aventura del Misterio. No os lo perdáis, porque ahí tanto nuestra querida Marta Ruiz de Rojales Misterioso como yo, pues estamos ahí haciendo un poquito de investigaciones y pasando algo de miedo. Así es, con el otro lado. Ahí está. Y no es broma, no es broma. Esto solo lo sabemos los que hemos vivido estas experiencias. Amigos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy y nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo para todos.